Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy 37 personas conectadas ya, estamos recién comenzando a transmitir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches amigos de todo Chile y fuera de Chile también que nos están visitando. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hay un proyecto de ley que nos tiene bastante preocupados. Pero bueno, le voy a dejar una columna que compartió principalmente el diario La Tercera, creo. Aquí se los voy a compartir para que sepan un poco de qué se trata. Ya nuestra invitada ya llegó ya, pero les voy a compartir un poco de qué vamos a hablar hoy día en este streaming de Construyendo. Ahí me equivoqué, es de Construyendo Chile, tengo que editar ahí, fue un error ortográfico, lo voy a compartir con ustedes en la noticia. Bueno, aquí está. Diputados presentan proyecto de ley para impartir educación sexual desde el nivel parvulario. ¿No les parece un poco raro que se imparte educación sexual a los niños de kinder, quizás de primero, de segundo básico? ¿No será que este proyecto de ley está buscando otra cosa? Bueno, ahí vamos a estar compartiendo con Margarita Rojo, psicóloga forense, ex funcionaria de la PDI, magíster en educación. Bueno, ya está con nosotros Margarita. ¿Cómo estás? Buenas noches, Margarita. Hola, buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Aquí ya hay 48 personas conectadas. Bueno, estaba comentándole a la gente de qué se trataba un poco este proyecto de ley que a nosotros al menos nos tiene bastante preocupados porque estamos viendo letras chicas nuevamente en estos proyectos de ley que de repente la clase política intenta disfrazar como positivo, pero acá estamos bastante preocupados porque nosotros estamos bien metidos en el tema de la pedofilia que está entrando a impulsarla y nosotros creemos que este proyecto de ley apunta a eso, ¿no, Margarita? Bueno, la verdad las cosas que yo creo que antes de entrar en materias tan duras, nosotros no podemos adelantarnos a decir cosas si antes no explicamos ciertas cosas, porque si no va a caer en casi en una teoría conspiracionista. Por lo tanto, nosotros tenemos que otorgarle a esta conversación de hoy día elementos de credibilidad, elementos que sean científicos, que sean técnicos, objetivos, para que las personas se puedan hacer una idea de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Y por eso no me voy a adelantar a pronunciarme con nada antes de que nosotros podamos desarrollar de qué se trata este tema y en qué situación nos encontramos hoy en Chile. Bueno, Margarita, para eso te quisimos contactarte para que nos trates de informar. Chile Digno no solamente un movimiento político, sino también un despertar social y de informar a la ciudadanía de repente las cosas que nos están pasando y comúnmente los medios de comunicación tratan de no abordarlo. Entonces, agradezco que estés con nosotros y bueno, explícanos un poco de qué se trata este proyecto de ley que fue impulsado por la diputada Camila Rojas de Comuna, del partido del Frente Amplio, y también por Jaime Belolio de la UDI, acompañado también por UNICEF y algunas Uh -huh. instituciones que están relacionadas con el tema del aborto libre. Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto. Bueno, la ESI que tiene, voy a empezar explicando que existen aquí contenidos de una alta deseabilidad social, por lo tanto, la gente que trabaja, que se maneja con el deconstruccionismo, por eso tú pusiste ahí Deconstruyendo Chile, el deconstruccionismo, maneja muy bien los contenidos con una alta deseabilidad social. O sea, si tú le dices a una persona, a cualquier persona común y corriente, que se quiere implementar la ESI y te van a decir, ¿qué es lo que es la ESI? Es la educación sexual integral. Y te van a decir, bueno, en realidad sí, nosotros necesitamos educación sexual integral en los niños, en los adolescentes, etcétera. Por lo tanto, el contenido de deseabilidad social se va a cumplir. Acá el punto y el problema, y es lo que vamos a poder desarrollar, no es la educación sexual en sí, sino que es el sentido que se le está dando a esta educación sexual. Y por favor, cuando cualquier cosa tú me puedes decir, pero es muy importante, o sea, acá el problema no es la educación sexual, acá el problema es el sentido que se le está dando a esta educación sexual con este proyecto. Aquí uno de los elementos que ellos plantean y que inclusive está puesta
en el proyecto, porque a mí me tocó hacer un análisis de este proyecto y pronunciarme acerca de mi experticia. Como tú bien lo señalabas, yo trabajé 11 años en la Policía de Investigación de Chile y por lo tanto yo me dediqué mucho tiempo también a trabajar con proyectos nacionales y claramente la materia del delito sexual fue una materia que yo trabajé mucho tiempo, durante muchos años en la Policía de Investigaciones. Primero como perito, después investigando en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores Metropolitana y posteriormente en la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia. Por lo tanto, nosotros también trabajamos a impulsar el proyecto de ley, que ahora es una ley, la entrevista videograbada, particularmente por la victimización de tipo secundaria, que son lamentablemente reciben las personas que tienen que dar entrevistas y por lo tanto probar ese delito. Ahora, lo explico por qué, porque en ese contexto de la plana mayor, yo también me empecé a dar cuenta que habían conceptos que se empezaban a repetir, Cristian, y que la gente empezaba a repetir y yo empezaba a decir, a ver, hay algo raro acá en el lenguaje que empezó a aparecer y que justamente yo en el año 2012 y antes también empecé a estudiar inteligencia. Les voy a explicar a las personas qué es lo que es la inteligencia estratégica, porque muchas veces se ha criticado en Chile por qué no se hace inteligencia. La inteligencia en sí estudia los procesos, la inteligencia estratégica estudia los procesos y una de las cosas que nos deberíamos de preguntar nosotros es cómo llegamos, por ejemplo, si alguien ve qué es lo que está ocurriendo con la ESI en Argentina, en España, en Canadá, en otros países donde lo que se está promoviendo es que los niños aprendan a tener conductas hipersexualizadas, como por ejemplo la masturbación, que me dirían, oye, ¿cómo es posible que hayamos llegado a pensar que los niños pequeños, estamos hablando de preescolares, puedan incurrir o se les pueda enseñar ese tipo de conducta? Y entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta situación actual sin darnos cuenta? Pasamos de una situación A a una situación Z, por ejemplo. ¿Por qué llegamos a esta situación? Y eso es lo que yo pretendo explicar con el tema del deconstruccionismo, porque el deconstruccionismo no solamente está mirado como una situación de una ideología, sino que también es un método deconstruccionista, es un método que está lamentablemente invadiendo a todas las personas y que si las personas sin darse cuenta se han deconstruido, o sea, el proceso deconstruccionista se inició hace muchos años atrás, muchas personas lo están replicando, lo están imitando por monería, por moda, y otros con conciencia porque saben lo que está detrás de eso. Y si tú cualquier cosa me puedes interrumpir, Cristian, para poder seguir. Margarita, nosotros que estamos bien metidos ahí en el tema conspiración, nos hemos informado bastante con este tema y empezamos a parar las antenas, como dijimos, con esta famosa ventana de Overton que estuvimos conversando un poco en la tarde. La ventana de Overton consiste en tratar de normalizar conductas que a lo mejor a los ciudadanos comunes y corrientes nos parecen aberrantes, pero de a poco van tratando de normalizarla mediante publicidad, mediante medios de comunicación y mediante también estos partidos políticos nuevos que están saliendo, enfocados principalmente en la izquierda, que están financiados también por estas grandes organizaciones. De hecho, estaba leyendo recién un poco mi torpeo que traje. Bueno, lo comenté cuando comencé el streaming. Este proyecto de ley fue comenzado por Camila Roja del Partido Común, el Frente Amplio y Jaime Belolio de la UDI. O sea, entre izquierda y derecha ya están tratando de normalizar este proyecto de ley que fue, esta iniciativa fue diseñada por la UNESCO, Colegio de Profesores, APROFA y la Corporación Miles, que es financiada por el lobby abortista, encabezada por la Fundación Planned Parenthood. Bueno, estamos viendo ya hace mucho tiempo que están tratando de normalizar conductas y nosotros llegamos a eso, el tema de la construcción, con precisamente la ventana de Overton. Claro, yo creo que es muy bueno que lo hayan comprendido, como tú dices, con la ventana de Overton. Yo, fíjate que yo en este momento, no puedo nombrar al profesor, pero esto yo lo vengo estudiando desde el año 2012. Es un método intelectivo donde tú puedes analizar y yo creo que aquí voy a tratar de explicar para llegar a eso y vamos a entender por qué una persona de partidos distintos que se supone que tienen ideologías distintas estarían haciéndole creer a las personas que este es un proyecto transversal, lo cual es absolutamente una falacia, ¿ya? Es una falacia absoluta. Entonces vamos a hablar de que, bueno, la deconstrucción, Cristian,
para que las personas entiendan. Inclusive yo escuché a un diputado de la República en esa misma comisión de educación donde se está discutiendo este proyecto de ley, donde le habían dicho, no sé si su nieta, su hija, su sobrina le dijo, tata de contrúyete, algo así. Entonces, como que si fuera tan fácil como mascar chicle o bailar algo, en realidad no tienen idea de lo que significa la deconstrucción. La deconstrucción, más allá de ser una ideología, es un método, y por eso voy a explicarlo. La deconstrucción busca transgredir y deconstruir al ser humano. Y cuando yo te digo, Cristian, imagínate la forma en que yo te puedo decir a ti cómo puedes transgredir a un ser humano. Entonces tú te puedes imaginar un montón de formas, como quitar los límites, empezar a cosas, porque yo no te estoy diciendo que asesines a un ser humano, te estoy diciendo que lo transgredas y lo deconstruyas. Y por lo tanto, dentro de los planteamientos del profesor, porque él es muy sistemático, una de las cosas que se logra establecer ahí tiene que ver con que la deconstrucción, para deconstruir y transgredir al ser humano, tiene que trastornar, trastocar, trastrocar para pervertir. ¿Y qué significa pervertir? Significa invertir, cambiar lo bueno por malo y lo malo por bueno, hacer aparecer algo que no es, invertirle. Y fíjate que este proceso deconstruccionista tiene dos grandes características, y ahí voy a ir haciendo el enlace con la ESI, que en realidad nos va a servir para explicar muchas más cosas que en Chile están sucediendo y todavía no la podemos explicar. Y a nivel mundial, no solamente en Chile. Una de las tiene el proceso dos características. Una que es gradual, es decir, paso a paso. O sea, no empieza de una manera inusitada, sino que va lentamente. Y en segundo lugar, es progresivo, es decir, va en escalada. Y te pongo lo siguiente para que tú entiendas por qué llegamos a esta situación actual de la ESI, porque resulta que en el año 2016, en la Municipalidad de Santiago, se promulga y se publica un libro de las 100 preguntas en sexualidad que se supone que hicieron los adolescentes de 14 años, y que en realidad era bastante cuestionable y discutible. Es decir, empezaron a sexualizar a los adolescentes y no empezaron en primer lugar a sexualizar a los niños pequeños. Te das cuenta que va paso a paso y va de forma gradual. Ahora, como es ideológico, acá hay una ideología, la ideología constantemente está bombardeando a las personas, a los seres humanos en esa sociedad. Y otra cosa, las sociedades no cambian espontáneamente. Pues cuando dicen, oye, Chile ha cambiado, la sociedad cambió. No, señor, lo que ha cambiado es la creencia. A usted le cambiaron la creencia, es decir, yo modifico la creencia y modifico la sociedad. ¿Y qué significa esto? Que cuando tú estás modificándole a la gente la creencia, porque la creencia es lo que tenemos por bueno y por malo, y obviamente tú crees en lo que es bueno y no crees en lo que es malo o dañino o negativo. Y por lo tanto, para poder cambiar la creencia lo hacemos a través del lenguaje. Y el lenguaje en todas sus dimensiones, por lo tanto, acá tenemos lenguaje verbal y no verbal, con signos y símbolos, y ahí está lo que tú decías. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, un bombardeo de situaciones, y que tú nombraste algunas asociaciones, y que vamos a ver que esto es real, donde hay grandes personas que financian, que tienen organizaciones mundiales y que financian para que se transmita ciertas ideas y ciertas creencias en las personas, y eso lo tienes a nivel de televisión abierta, lo tienes en la publicidad, lo tienes en las revistas, lo tienes en Hollywood, lo tienes inclusive en las películas que dan de Disney para niños, donde se le empieza a cambiar la creencia. O sea, una de las cosas que ocurrió, que lo comentábamos en la otra vez, era con la película de Star Wars, donde se cambió el sentido que tenía Star Wars y le cambiaron también la creencia, porque ¿quién compró los derechos de eso? Disney. Entonces tú ves que estamos bombardeados y las personas empiezan a saturarse y a coparse con esta información, donde le empiezan a cambiar paulatinamente, paso a paso, de forma gradual, es decir, van en escalada, progresivamente y constantemente acerca de una ideología, y le empiezan a hacer creer cosas. Ahora, te das cuenta cómo en este contexto ya se empezó a introducir la idea de hablar de la sexualidad. Ahora, el punto es que en ese tiempo, cuando se hizo, nosotros hicimos un análisis de inteligencia de ese tema del proyecto que se hizo, donde se publicó un libro de la sexualidad.
muchas de las cosas que se hablaban estaban desprovistas de afectos. De hecho, por eso es que uno de los diputados, me parece que es Belolio, que dice que esto es con afectividad, porque una de las cosas que se le criticó a ese libro es precisamente que estaban desprovistos del lazo afectivo y emocional. Y fíjate que eso estaba muy plagado de la teoría del ano, que no es pertinente explicarlo, pero que se le empezaban a enseñar conductas que en realidad no cumplían el objetivo que decían. Ahora, detrás de eso habían profesionales ideologizados. Claro, pero es un bombardeo constante de lo que tú estás señalando y no solamente se ve en este tema, sino, por ejemplo, hoy día lo estamos viendo con el famoso COVID-19, que ha sido también un bombardeo y al final terminan metiendo a la ciudadanía en una psicosis colectiva. Y bueno, también lo están haciendo con este tema de la ideología de género, lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en Netflix, en las películas de Disney. Exactamente. Por ejemplo, hay una película que no muchos le han puesto atención. No sé si fue Toy Story, donde aparece una especie de tenedor. No sé si tú lo viste, que un tenedor que es mitad tenedor y mitad cuchara, pero subliminalmente te están tratando de comunicar que es una persona ambigua que no sabe si realmente es tenedor o cuchara. Y claro, y eso se lo meten a los niños en las películas. De hecho, en La Patita aparece el arco iris del LGTB. Entonces, de a poco van tratando de permear nuestra sociedad, tratando de imponer el tema ideológico y de cual nosotros como chilenos no estamos de acuerdo. Lamentablemente este tema siempre se asocia a la izquierda o a las derechas, principalmente los que están en contra de este tema se asocia a la derecha y los que están a favor se asocia a la izquierda, pero bueno, nosotros no nos sentimos identificados ni por ninguno ni por otro, ni por uno ni por otro, perdón, y lamentablemente tenemos que tener un sentido crítico como ciudadanos y no meternos en los fanatismos ideológicos. Claro, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, Cristian, acá la gente sea de izquierda o de derecha, de centro, o de algún espectro político, lamentablemente todos han estado siendo deconstruidos. Porque como es tan fuerte por la hegemonía política, porque todo el mundo tiene que pensar igual, la televisión abierta, la caja boba, como se le llama también, otro autor lo escribió, fíjate que transmiten las mismas cosas, están hablando las mismas ideas, porque todo esto, detrás de esto hay un gran negocio. Y esto no tiene que ver con una teoría conspiracionista, la gente puede buscar, investigar, y eso es lo que nosotros llamamos a investigar y a buscar, porque efectivamente todo esto está bombardeando. Entonces, este proceso que se inició hace muchos años atrás, más de 40 años atrás, que fue paulatino, como digo, paso a paso, porque por eso no empezaron ellos con la ley ESI, que ya la tenían en otros países, como te digo, Canadá, España particularmente. Mira, fíjate que Argentina está realmente están muy asustados con todo lo que está pasando, con lo que han implementado. Entonces eso ya viene de hace mucho tiempo, pero ellos no lo hicieron de una manera al tiro, sino porque si se saltan algún paso te das cuenta. Entonces este elemento que ellos están implementando, y esto da lo mismo si eres de izquierda o de derecha, aquí hay una hegemonía política. Perdona que interrumpa, por ejemplo, para tener un poco también de interactividad con la gente, y gracias por acompañarnos, 83 personas en línea. Nos dice María Luisa Seguel, aborto libre para usar los fetos para mercado negro. Las células madres son súper valoradas para laboratorios y qué mejor que tenerlas a menor valor y de pacientes que no saben. Bueno, ahí está el tema de negocios que tú señalaste recién, porque por ahí va el tema, ¿no? Exactamente, porque nada es gratis. Cuando se le dice a la gente aborto libre, gratis, seguro, detrás de eso se supone que ¿quién financia eso? El Estado. Y el Estado no va a dar abasto con la cantidad de abortos. O sea, tú sabes que en realidad están hablando de la pandemia del COVID, pero resulta que han muerto más seres humanos en el vientre de su madre que en el COVID. O sea, en Estados Unidos hay más de 60.000 millones de abortos, 60 millones de abortos, y en Chile me parece que llevamos desde que se promulgó la ley 600.000, pero habría que verificar esa cifra, pero te estamos hablando, porque yo las vi hace tiempo, entonces hay que actualizarla. Fíjate que es muy peligroso. Entonces detrás de eso hay negocios, de hecho las personas que están financiando, las instituciones que financian esto,
que muchas veces se ha dicho, lo han nombrado muchas personas, que hay más clínicas abortistas que McDonald's en el mundo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el aborto cuesta $4, estoy inventando una cifra, ellos van a cobrar 10, por lo tanto es un negocio redondo y además los sucedáneos que sacan a partir de los abortos, ¿ya? Entonces, esta ley, ESI, que muchas personas creen que en realidad es una exageración lo que estamos hablando, la gente se tiene que informar porque tiene que saber qué es lo que se pretende hacer con la ESI, porque lo que yo decía, el problema no es la educación sexual, el problema es el sentido que se le da a la educación sexual en los niños. Metámonos de lleno a qué es lo que crees tú y bueno, y lo que obviamente también creemos nosotros. ¿Qué es lo que va a provocar esta nueva educación sexual integral en los niños según Margarita Rojo? A ver, mira, según yo, como hice el análisis, yo hice una pauta de análisis de proceso ESI que lo presenté en el Congreso cuando me invitaron. En realidad, una de las cosas que hay que dejar claro es que yo no estoy en contra de la educación sexual. Lo que pasa es que hay que definir bien cuál es el sentido. Porque si tú a una persona le cambias el modo de ser, le cambias el modo de pensar, le vas a cambiar la realidad. Y por lo tanto, en esta ESI están ocultos muchos contenidos que la gente todavía no tiene idea. Fíjate que, aclarando eso, acá el problema no es la educación sexual, el problema es el sentido que se le está dando a la educación sexual. Uno de los elementos que yo creo que hay que puntualizar es que ellos dicen que, por ejemplo, lo citan en el punto 7, dice, es por ello que diputados y diputadas, otro lenguaje de construccionista, ¿no es cierto? Porque todos es todos, independiente del género, pero como esto está sesgado, dice, es por ello que diputados y diputadas comprometidos con la educación sexual afectiva y de género sin sesgo, que sea parte de la política de Estado, etcétera, etcétera, modificaciones de la ley 20.418. Entonces aquí, perdón, aquí hay que refrendar en aquello, porque en realidad cuando dicen sin sesgo, existe sesgo, porque cuando tú le pones de género, estás introduciendo una ideología. Es una ideología que se está introduciendo en el proyecto, por lo tanto le están mintiendo a la gente y le están falseando la información, están ocultando, están diciendo otra cosa que no corresponde. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro y puntualizarlo. Fíjate que cuando nosotros estamos hablando de este proyecto, que ya estamos hablando de esta ESI, cuando nosotros nos preguntamos, y ahí yo me voy a poner en mi lugar de psicóloga, un niño pequeño, preescolar, en realidad requiere de la sexualidad, requiere de la utilización de la sexualidad. Fíjate que hablan, dicen los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces, en esa frase, fíjate que hay un alto contenido de deseabilidad social y hay un engaño y hay una falacia. Porque de cuándo, o sea, porque la palabra derecho tiene esa alta deseabilidad social, porque ¿quién se va a oponer a los derechos? Nadie está diciendo que nos vamos a oponer a los derechos. ¿Desde cuándo los niños se les ha quitado algún derecho? Porque se supone que cuando sea adolescente, cuando ya esté en la etapa de poder expresar fisiológicamente, psicológicamente, neurológicamente su sexualidad, lo va a hacer. ¿Desde cuándo acá en Chile se ha prohibido esa expresión? Y en segundo lugar, ¿desde cuándo, te pregunto, Cristian, y las personas que nos están escuchando, los niños pequeños tienen reproducción? ¿Se reproduce un niñito de 4, 5 años, 3 años? Fíjate que esos son argumentos anticientíficos, no tienen ningún fundamento, porque si tú te pones a pensar, aquí los niños pequeños de 0 a 2 años están en el desafío de aprender a caminar, de adquirir el lenguaje, tienen que coordinar la motricidad fina, la motricidad gruesa, los niños tienen que tener control de esfínter, los niños están recién explorando el mundo, por lo tanto el niño no tiene un aparato cognitivo, aparato emocional ni social que les permita entender una conducta sexual, porque la conducta sexual es una conducta de alta complejidad, no es una conducta refleja. Y fíjate que si nosotros sexualizamos a los niños, porque eso es lo que se pretende, en otros países se ha hecho, hay muchas personas que ya han develado, han mostrado la sexualización que se ha hecho de los niños peligrosamente, porque es ¿cómo le vas a enseñar a un niño pequeño conductas, por ejemplo, como las que mencioné de masturbación? O además como está plagado con el tema de la ideología de género.
donde tú le estás enseñando al niño que en realidad no tienen un sexo, sino que el sexo es casi un bien de consumo que podrían cambiarlo. Y el daño que le hacen, porque detrás de eso hay otro negocio. O sea, si tú le haces creer a un niño que puede elegir su sexo y se va a cambiar de sexo tempranamente, la cantidad de laboratorios que entran en ese negocio también con el tema de las hormonas, con el tema de las operaciones, tú te imaginas el negocio redondo que hay en eso. Entonces, por eso se está haciendo, pero eso es un daño que se le está haciendo a los niños porque los niños no pueden comprender, no tienen aparato cognitivo, ni ningún elemento emocional, estructural, ni social para poder comprender ese tipo de conductas. De hecho, te digo, el sistema nervioso se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a adelantar a los niños cuando son esponjitas y están repitiendo conductas? Claro, bueno, estoy mostrando también en pantalla una publicidad que estuvo bastante polémica a comienzo de año, donde, claro, tratan de sexualizar el tema de los uniformes escolares y, bueno, estos niños ya son más grandes, pero lo que está buscando esta ESI ya es tirarse de lleno con los niños más chicos y claramente ellos están tratando de buscar sexualizar o hipersexualizar a los menores de edad, a los niños. Y claramente nosotros nos damos cuenta que este tema está siendo empujado para tratar de normalizar el tema de la pedofilia. No sé qué piensas tú en ese sentido. Mira, una de las cosas que promulga la ley es la autonomía progresiva, es un concepto de autonomía progresiva. Pero, por favor, pregúntamelo más adelante porque voy a retomar tu pregunta acerca de lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque la gente, inclusive hay algunos que comentan e invierten el discurso. Cuando tú le dices, oye, esto está vinculado a la pedofilia, fíjate que te invierten el discurso y te dicen, no, usted tiene la mente enferma, usted es el depravado, el degenerado. Fíjate que, ojo con eso, falacia, nuevamente una falacia. Fíjate que si tú sexualizas a un niño tempranamente, al niño le enseñas conductas sexuales, el niño se va a hipersexualizar, que es muy diferente a la conducta normal que tiene un niño de exploración corporal y que no tiene que ver con la sexualidad que los adultos entendemos como sexualidad, sino que tiene que ver con una exploración normal. Yo estoy hablando de una hipersexualización donde el niño interrumpe el curso de su socialización porque empieza a tener conductas obsesivas en torno a la masturbación. Por ejemplo, fíjate que el niño va a aprender esa conducta y va a querer replicarla. Imagínate tú que un adulto que tenga una parafilia, porque hoy día leí que definían que la pedofilia era casi un trastorno angustioso, falacia. La pedofilia es una parafilia, es una desviación sexual. Entonces, si un sujeto que es pedófilo y ve a un niño, es decir, el niño se va a estar autoestimulando y como el pedófilo además se preocupa de manipular muy bien al niño, envolverlo, el niño no va a ser el adulto el que busca al niño, sino el niño el que busca al adulto. Y es decir, el niño va a elegir en este contexto donde tú lo sexualizaste previamente, donde el colegio lo está presionando para que el niño tenga esa conducta, entonces ellos van a decir, oye, eligió libremente, pero eso no es así, no eligió libremente, es una manipulación que hay detrás. Y en ese sentido el niño va a elegir, supuestamente libremente, como dicen ellos, tener relaciones sexuales con el adulto. Y eso es lo grave, porque con esto aparecería que desaparece, por ejemplo, la infancia, porque ya no tendrías infancia. Los niños tendrían relaciones sexuales y habría una relación horizontal, o sea, no habría diferencia entre adultos, niños, entre jóvenes, porque habría una horizontalidad. Y además desaparecería el delito, porque no podrías penalizarlo si el niño lo eligió libremente, como dicen. ¿Te das cuenta lo peligroso? Es muy peligroso y estamos bastante preocupados. Y bueno, hace rato que está entrando de permear o deconstruir nuestras sociedades. Y no solamente con eso, sino que también con la pérdida de identidad, con este tema de la multiculturalidad también, en una parte yo creo que también de la desconstrucción, que nuestros países también pierdan identidad. Y al menos me parece absolutamente preocupante este tema. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos tratar de representar al ciudadano común y que tiene sentido crítico como tú y que está bien despierto con estos temas, porque lamentablemente hoy día los medios, la clase política está haciendo absolutamente servir a estas macabras ideas. Bueno, ahí estoy compartiendo algunos mensajes que te está mandando. Muchos saludos, Margarita.
Bueno, ahí están comentando la gente, María Luisa, están creando nuevas generaciones un ser androgénico. Comenta acá, por eso ahora muy de moda de sirenas, perros, gatos, unicornios, con el tema de los géneros, eso que conversamos en la tarde, están tratando de normalizar si una persona, no sé, pues quiere ser caballo, después el día de mañana lo vamos a encontrar como algo normal, ¿o no? Claro, lo que pasa es que bueno que lo comentan. Yo quiero que las personas entiendan que con este deconstruccionismo lo que se busca es una hibridación categorial. Y todo lo que tú has mencionado son coeficientes deconstruccionistas, porque recuerda que el objetivo es deconstruir y transgredir al ser humano. Mira, yo te voy a leer una de las cosas que yo presenté y dije en el Congreso en aquella ocasión, y puse que hay discursividades, porque estos son discursos que a la gente le meten en su cabeza, recuerda. Entonces, estos discursos, hay discursividad que promueven la sexualidad sin restricciones, no normada, sujeta a cánones de discursividades sociales, porque ideologías del deconstruccionismo, que es el quebrantamiento de la norma y la ley natural o no, para transgredir interdictos que son las prohibiciones, los tabúes, para deconstruir el sistema categorial de la creencia que establece y funda la norma y la ley, hibridar para que nada signifique algo, es decir, ni niño ni adulto, es decir, ni niño ni perro, ni humano ni robot, ¿me entiendes? O sea, hay una hibridación categorial. ¿Para qué? Es para transformar la creencia. Si se transforma la creencia, tú transformas la sociedad. Tú vas a modificar la sociedad. Las sociedades no cambian espontáneamente. No existen los comportamientos espontáneos. Nada es espontáneo. Todo es detrás de cada comportamiento existe un proceso, y acuérdate que si tú le cambias el modo de pensar, estás cambiando el modo de ser y le estás cambiando la realidad. Ahora, cuando tú ves, mira, fíjate que quiero explicar la palabra, el ver tiene que ver con formarte una idea. La palabra idea tiene dos acepciones, idein e idenain, que tiene que ver y conocer. Es decir, cuando tú ves con el solo hecho de ver, estás aprendiendo, estás conociendo. Fíjate que tú no necesitas ejercer un rol para haberlo aprendido, como le ocurrió a Zimbardo con su experimento cuando hizo la cárcel artificial, donde tuvo universitarios que ejercieron roles de presidiarios y de gendarmes. Se interrumpió porque en realidad estaban traumando gravemente, ellos estaban traumando con todo lo que estaban haciendo. Entonces, con el solo hecho de ver, tú estás aprendiendo. Imagínate tú que le muestres imágenes a niños pequeños que no tienen el aparato cognitivo, porque tampoco están desarrollados, ellos todavía están en desarrollo, está en curso su desarrollo y su maduración, y le estás mostrando imágenes que los transgreden y los estás deconstruyendo a hacer cosas que ellos ni siquiera entienden. Entonces, por eso es que es peligroso. Es decir, esa ley, la ESI, es anticientífica, no tiene ningún argumento científico. Y fíjate que se basa, por eso que yo voy a hacer un análisis también de espacio y tiempo, se basa en que resulta que antes del deconstruccionismo estuvo en el espacio y tiempo histórico el estructuralismo. El estructuralismo aparece en todas las ideologías de género cuando empiezan a decir que el ser humano es solo una construcción social, sacándole, quitándole la naturaleza, la existencia, la biología, la espiritualidad a un ser humano, es decir, lo escinden. Y por eso que tú entiendes cómo surgen esas teorías históricamente, y surgieron hace muchos años atrás. Entonces ellos llevan mucho camino adelantado, o sea, a las personas le hicieron creer y se introdujeron en las universidades, se introdujeron con profesionales, empezando haciéndoles creer que el ser humano era solo una construcción social. Entonces, si tú eres una construcción social, puedes construir lo que quieras, y ahí entiendes por qué muchos empiezan a pensar que pueden ser perros o personas que se pueden casar, por ejemplo, con una casa. Estoy poniendo ejemplos porque en Canadá han ocurrido ejemplos mucho más aberrantes que en realidad carecen de toda irracionalidad y de toda lógica. Entonces, como este proceso, que es gradual y progresivo, se instala haciéndole cambiar la creencia a la gente empieza a creer esas ideas. Y es muy difícil discutirle a una persona que ya se ha deconstruido, porque te lleva muchos pasos adelante y tú te perdiste de todos los otros pasos previos que se instalaron en la sociedad para que la gente crea lo que está creyendo ahora. Claro. Oye, bueno,
voy a asociar un poco el tema a lo que tú me estás comentando con respecto a de la normalización de conducta. Por ejemplo, hoy día en la mañana lanzamos un afiche con respecto al tema de, sacarte un poco de, bueno, sacar el tema de moda, que el tema del COVID-19. Pusimos un afiche con respecto al tema del distanciamiento social. Y también anoche subimos un afiche con respecto al tema de la instalación de las cámaras 5G, que en realidad lo que están buscando es normalizar conductas de comportamiento para que las cámaras de 5G tengan mejor nitidez en la detección de la gente. O sea, no solamente lo ocupan este tema de acostumbrar a la gente a esta cierta normalidad en el tema de ideología, sino que también en el comportamiento humano. Y nos parece curioso que la gente tampoco se esté dando cuenta que lo que están buscando con este distanciamiento social es acostumbrarnos al tema de la detección facial de las cámaras, a alejarnos, a que se acaben los afectos entre las personas. Y yo me recuerdo muy bien, porque yo, como te comenté, tuve un paso por el fraude amplio, y ahí me di cuenta que ellos están buscando la separación del ser humano, alejarnos de abrazarnos, de querernos, y también va en parte asociado a lo que tú estás diciendo, de construir la sociedad, de que ya no nos juntemos, no nos abracemos, no tengamos hijos. Exactamente, o sea, y detrás de esto, fíjate que existe un nuevo orden mundial. Fíjate que todo esto es política. Es importante definirlo. Fíjate que muchas personas que estudian ciencias políticas ni siquiera saben lo que es la política. O sea, yo pregunto, ¿qué es la política? Te pregunto, Cristian, ¿qué es la política? ¿Qué es la política para ti? ¿Qué es la política para mí? Buena pregunta, pero me gustaría que me la contestaras tú, porque yo también tengo una mirada muy normal de lo que entiende el arte de gobernar, por ejemplo. Claro, no, pero acá no, está bien, dame ideas porque así me ayudas a poder expresar lo que quiero que la gente entienda. No hay problema. Bueno, ¿qué es lo que entiendo yo por la política? Como dice el dicho, el arte de gobernar, tratar de mantener un país de la mejor forma, dando una estructura sólida, entregarle derecho a la ciudadanía, tratar de proteger al ciudadano, porque eso es lo que supuestamente dicen las constituciones. Claro. Dice que el Estado tiene que cuidar el buen desempeño de los ciudadanos, proteger a los niños, a las nuevas generaciones, y eso es lo que nos estamos viendo hoy día en los gobiernos que tenemos. Eso Claro. es lo que yo entiendo principalmente por política. Claro. Mira, aquí hay que ser súper claro, preciso y directo. La política lo que busca es controlar y dirigir a las personas. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las leyes, a través de las constituciones, a través de la economía, a través de todo lo que ocurre. Pero es sumamente importante. Ahora, la política, ¿por qué es importante entender las ideologías de base que hay detrás de esto, Cristian, cuando uno ve que, por eso la ESI y tantas cosas que has nombrado? Fíjate que la ideología de base es muy importante, porque la idea, un conjunto de ideas es una ideología. Una ideología es una filosofía, por eso que es importante entender los diferentes espacio-tiempo de las distintas ideologías, el estructuralismo, el existencialismo, el deconstruccionismo, hay que entender qué es lo que funda esas ideas, cuál es la concepción de ser humano que se tienen con esas ideas. ¿Por qué? Porque la política aplica esa filosofía. La aplicación práctica, operativa de esa filosofía, que es una ideología, lo hace la política. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? Controlar y dirigir a las personas, como lo que tú le estás diciendo, es decir, a las personas, por favor, distánciense, porque necesito identificar bien su cara, necesito que no tengan afecto, necesito que tengan miedo, que se asusten, necesito hacer un negocio, por ejemplo, porque a lo mejor ya va a aparecer la vacuna, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de cosas, pero eso es política. Y fíjate, Cristian, que todos hacemos política. En tu casa tú tienes tus ideas, tu propia filosofía y que tú la aplicas ¿para qué? Para dirigir a tu familia, a tus hijos. La política es lo mismo. Lo malo, en este caso, porque a mí me preocupa mucho, es que corresponde a un elemento occidental, no estoy hablando de otros países, sino que más bien estamos hablando de Europa, de toda América, donde ha ocurrido este nuevo orden mundial.
Está bien, Margarita, pero yo te quiero, no es que yo defienda la política, lamentablemente hoy día la política está en manos de personas que son verdaderos psicópatas. Yo no le encuentro nada de malo a la política, por ejemplo, claro, tú dices controlar a la gente, pero ¿qué Controlar y pasaría si dirigir, controlar y dirigir. se controlara y si se dirigiera, perdón, a una sociedad de forma de que se pueda desarrollar, de que pueda la gente incrementar sus capacidades? Lamentablemente nuestros países nunca han tenido gobiernos que vayan en esa línea de desarrollar, de perfeccionar. Es que por eso, Cristian, es importante que la gente entienda lo que es el deconstruccionismo, porque el deconstruccionismo busca transgredir y deconstruir al ser humano a través de trastornarlo, trastocarlo para pervertirlo. O sea, si la gente entiende de base que esa es la política que están aplicando, va a entender por qué te están colocando una ESI, por qué te están colocando la autonomía progresiva, porque detrás de esto empiezan a haber hartas cosas que amarran, porque la ESI, por ejemplo, dice, lo que vamos a proteger a los niños, los vamos a proteger de los abusos sexuales. Mira la paradoja, de los abusos sexuales, vamos a protegerlos de los embarazos no deseados y adolescentes, y los vamos a proteger de las enfermedades de transmisión sexual. Te tengo una mala noticia. Justamente todo lo contrario, porque la hipersexualización y lo que ya vimos provoca obviamente más abuso, pero probablemente lo van a despenalizar, porque eso es lo que buscan, despenalizar, porque con la autonomía progresiva, donde tú le lavaste el cerebro a los niños en el colegio y donde los empujas a tener conductas sexuales y los niños van a querer tener conductas sexuales, van a replicarlo con adultos, entonces no va a haber delito. Y entonces van a decir, hoy él eligió libremente. Mentira. Es una falsedad, no eligió libremente, porque para eso le están haciendo un lavado de cerebro, una programación en el colegio donde se está estimulando ese tipo de conducta, por lo tanto es una falacia. En tercer lugar, vas a tener más cantidades de información, de enfermedades de transmisión sexual y vas a tener más embarazos tempranos, por lo tanto el negocio del aborto, ¿cómo se te ve incrementado? ¿Te das cuenta que hay un negocio redondo detrás de eso? Claro. Bueno, estuvimos bien claro con el tema de estas charlas TED que están tratando de normalizar, que te vuelvo a meter en el tema de la pederastía, porque ellos están tratando de, a toda costa, tratar de meter el tema de la pedofilia por estas charlas que hacen, o ya hemos visto algunas fundaciones, ONG, que ya lo están promoviendo abiertamente, perdón. Y de verdad, bien preocupante. Ahora, hay que dejar en claro una cosa, porque hay mucha gente de derecha que apunta solamente al Frente Amplio de que está promoviendo este tipo de cosas, pero también hay sectores de derecha que lo están promoviendo, por ejemplo, Jaime Belolio. O sea, a mi modo de ver, si habría que hacer un análisis sociopolítico y politológico, en Chile no existe la derecha. O sea, no, la verdad es que me parece que no existe. Yo creo que acá se deconstruyeron todas las personas, sea de izquierda o de derecha, todas están con una hegemonía política porque nadie quiere perder el poder. O sea, la hegemonía política que instaló el concepto de Gramsci claramente hace que las personas, para no estar fuera del poder, porque acuérdate que el poder, o sea, es el poder controlar personas, ¿no? Entonces, obviamente no existe la derecha y por lo tanto esas personas ya están o sea, ellos pertenecen a la rama del liberal, pero extremo, por lo tanto ellos están deconstruidos. Así que a mí no me extraña que él lo quiera promover, porque en realidad él está en otro tipo de ideología, que no es la ideología que nosotros esperamos. Ahora, fíjate que hay otra cosa también para que entiendas tú cómo la política, como controla las masas, las dirige. Las masas no dirigen, no siguen a las masas. Según Ortega y Gasset también lo explicó, las masas siguen a las minorías. Por lo tanto, basta con que tú pongas algún tipo de minoría a hacer ruido para que crean las personas y empezar a cambiar el discurso y empiezan a seguir esas minorías. Entonces ahí tú te das cuenta cómo los políticos con una inteligencia estratégica en ese sentido, porque van en un proceso paulatinamente y gradualmente estableciéndole creencias a las personas para cambiar la sociedad. Y por eso es que es importante que nosotros hablemos de lo peligroso que son estas ideas y la verdad las cosas que no, acá no existe, acá hay una horizontalidad, ellos piensan de la misma forma. Oye, Margarita, mira, estoy leyendo acá, no sé si te aparece en pantalla a ti, la noticia de la tercera. ¿Lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo.
Bueno, acá dice que el proyecto ordena que todos los colegios incorporen la educación sexual en sus mallas, con el objetivo de prevenir la violencia de género, el abuso sexual, la enfermedad de transmisión sexual y los embarazos no programados. Al final tú estás diciendo, y yo también comparto contigo, que ellos están provocando lo contrario. Dice, la educación sexual en Chile es más bien inexistente, pese a que en el 2010 se volvió obligatoria para la enseñanza media en los colegios. En la práctica no se hace. Bueno, siguiendo un poco, dice, actualmente un proyecto de ley de gobierno busca adelantar también la enseñanza de educación sexual en todos los colegios del país, pero hasta quinto básico. ¿Hasta qué edad tú crees que a los niños hay que enseñarle educación sexual? Obviamente con este proyecto esto ya pasa de la línea. ¿Qué edad es la correcta para a un niño hablarle de educación sexual? Ya, te voy a responder esa pregunta, pero igual hay que hacer aquí el objetivo no se cumple, es un proyecto ideológico que pretende introducir la ideología de género que es tremendamente anticientífica y que no tiene ningún asidero para poder promoverla. Hay autores como Pablo Muñoz Iturrieta, en su libro, él explica muy bien y tiene estudios científicos, él se demoró como 10 años en publicar su libro porque él lo estudió a fondo. Él tiene base científica para explicar esto y claramente esto ocurrió cuando nos sacaron, acuérdate que es importante, le sacaron al ser humano la biología, la fisiología, la neurofisiología, le sacaron todo lo que es el ser biológico que es el ser humano. Nosotros somos una mezcla de lo cultural, que es lo social, y lo biológico, pero también hay que agregarle otro componente, también lo ideológico, la ideología predominante que está en la sociedad en ese momento, también va a determinar el comportamiento de un ser humano. Y ahora, volviendo a tu pregunta, para que sigamos avanzando, la pregunta, o sea, acá el tema es que en los niños pequeños la educación sexual debe ser de enfoque proteccional. Es decir, tú debes proteger al niño de que esté en contacto o que de alguna manera sea vulnerado por conductas sexualizadas. Todo lo contrario de lo que están planteando en la ley. De hecho, si no, no habría abuso sexual impropio. El abuso sexual impropio es mostrarle imágenes sexualizadas a los niños, porque eso no corresponde. O sea, el niño queda en un shock porque no entiende su aparato cognitivo, no lo alcanza a procesar y eso es un daño, es un trauma. Entonces, precisamente es lo contrario de lo que ellos dicen. Entonces, la sexualidad se tiene que ir enseñando en la medida en que el niño tiene que ir acompañado del desarrollo cognitivo, emocional y social. Es decir, en un primer momento tiene que ser absolutamente proteccional y en un segundo momento el niño tiene que ir comprendiendo acerca de su sexo y posteriormente, ya cuando el niño está entrando en la pubertad, hay otro tipo de contenidos que puede procesar porque además su organismo, su propia biología, le está impulsando a poder entender. Si acá no nos oponemos a la educación sexual, nos oponemos a claro, lo que están haciendo también es confundir a los niños. Mira, yo conocí, cuando fui candidato a Core por el Frente Amplio, que me salí obviamente por todas estas cosas y aparte malas prácticas, yo conocí la Fundación Selena. Y bueno, tuve acceso a algunos videos también donde en algunos colegios, principalmente de Canadá, ahí hablaban de que tomaban a dos niños, por ejemplo, a un niño que es hombre y a una niña que es mujer y le cambiaban la ropa para tratar de normalizar de que si un niño quería, lo explicaban de esta forma, por ejemplo, le decían a un niño Pedrito, usted tiene 4 años y si el día de mañana a los 8 años usted quiere ser mujer, va a ser mujer. Y al final, claro, pues quizás para un adulto uno lo puede entender un poco, pero a un niño lo terminas confundiendo, lo que dices tú, choqueando, porque los niños se empiezan a confundir y van creando esos seres humanos híbridos que mucha gente lo está... La hibridación categorial, se llama hibridación categorial según el deconstruccionismo. Mira, acá Mariana Lillo te hace una pregunta, te dice, ¿dónde puedo encontrar esa información? Dice, los programas que se quieren implementar y el discurso que, bueno, Margarita, tú planteas que se va a promover. Lo que pasa es que, para contestarle un poco, lo que están buscando ellos es una letra chica que hay ahí que a lo mejor no todos la pueden ver. Eso
¿Eso, Margarita? Claro, lo que pasa es que no está claro, por ejemplo, qué es lo que van a educar. Se dice que van a educar sin discriminación de género. Ya el hecho de que sea de género están replicando los modelos que ya se dieron en Canadá. Yo le respondo a Mariana Lillo que revise la ESI en Canadá. Hay un autor también que, a ver, en este momento, Savila me parece que es un argentino, que también escribió acerca de la ESI. Y bueno, Pablo Muñoz Iturrieta también lo puede investigar, por lo tanto, vas a ver cómo esos programas se han implementado, por ejemplo, en España, lo que ha causado terror de los padres. Ahora, el problema es que los padres se van a quedar sin autoridad porque el Estado se va a apropiar de los niños. Esa es la letra chica. O sea, cuando tú le dices al niño la autonomía progresiva, fíjate que la autonomía progresiva es un concepto normal y claro en psicología. Todos nosotros tenemos autonomía progresiva, Cristiano. O sea, cuando tú naciste, el día 1, cuando naciste, tú dependías el 100% de tu madre. Como dice Donald Wood Winnicott, el bebé no existe, lo que existe es el bebé y su madre. Pero el niño, en la medida en que empieza a madurar, a crecer, se va independizando paulatinamente. ¿Me entiendes? Pero eso es un proceso normal. Lo que pasa es que la independencia no existe. Nosotros siempre estamos dependiendo. Lo que se busca aquí con la autonomía progresiva es estimular que los niños tomen decisiones, por lo tanto se llega a la soberanía infantil, a la soberanía sexual infantil. ¿Y qué significa eso, Cristian? Que la soberanía, como los pueblos soberanos, es decir, no existe una autoridad ni superior ni anterior que le digan lo que tengan que hacer. Por lo tanto, al niño no se le va a poder decir nada porque se va a emancipar, va a tener una soberanía por esta autonomía progresiva que la están forzando en la educación sexual, que está claramente descrita de lo que están haciendo en Argentina, porque estos son modelos copiados, porque son los mismos deconstruccionistas que están en todas partes del mundo, en Canadá, en España, así que les sugiero Lo van haciendo a poco. Lo van haciendo de a poco. Y estos modelos están implementados. De hecho, cuando se discutió en el Congreso, Cristian, fíjate que vinieron argentinos a contar sus experiencias de lo que había ocurrido y de los traumas que están ocurriendo en los niños. De hecho, estas leyes en Argentina también se hacen por debajo, que ni siquiera la gente se dé cuenta de lo que están aprobando, para que la gente no reclame, no despierte, no tome conciencia de lo que están haciendo. En cambio, aquí en Chile tenemos tiempo, tenemos todavía, por eso que hay que propagar, el conocimiento se tiene que propagar y la gente tiene que investigar lo que está ocurriendo. Bueno, aquí Mariana Lillo le vamos a mandar información por interno porque vuelvo a preguntar si de verdad no encuentro lo que ustedes hablan. Si pudieran entregar alguna de las fuentes que ustedes manejan, bueno, lo vamos a compartir en la semana, alguna fuente aquí aquí hay una fuente, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta. Él tiene muchos estudios aquí, hay hartas citas donde ella puede ilustrarse de lo que es la ESI. De hecho, hay un capítulo específicamente de la ESI. Voy a decirte al tiro el capítulo 5, la educación sexual integral, donde está muy bien desarrollado, y también que se encargue de verlo. De hecho, yo tenía algunos links donde han aparecido de España. Hay otra autora que también habla de la culpa por ser mujeres, me parece, algo así, y la persecución de los hombres. Hay un libro que está publicado, déjame, lo puedo buscar también. Sí, pero a ver, nosotros igual tenemos una sección de columnas que... Y lo podemos mandar para que ella se ilustre y para que lo vea de lo que estaba ocurriendo y de lo que está pasando. O sea, lo que pasa es que esto en este momento en Chile todavía no se implementa, pero nosotros ya, en la evidencia que nos está mostrando de lo que ocurrió con la sexualización que hicieron de los jóvenes y que empezaron a bajar en edad. Además hay textos en Chile. Déjame ver si tengo el texto en Chile. Hay un texto en Chile donde se promovía precisamente ese tipo de conductas. Déjame buscarlo, yo te lo voy a mostrar ahora. Lo voy a mostrar porque lo tengo. Aquí a tu derecha hay un chat privado que lo puedes copiar por ahí y Ya. nosotros lo compartimos Alicia acá. Rubio, a mí me están aquí, Alicia Rubio es la que escribió el texto, y fíjate que te voy a mostrar unas imágenes que son sumamente importantes, donde un libro de la sexualidad en Chile, que están promoviendo creciendo, conociendo mi cuerpo, mis emociones, y aquí se muestran
conductas masturbatorias. Tengo el libro aquí, hay donde, no sé si se puede ver bien, me parece que no. No mucho. No mucho en realidad, pero este texto está publicado, lo utilizan en los colegios actualmente en Chile. Te das cuenta que esto ha sido paulatino, entonces empezaron a mostrar ciertos textos con algún contenido donde empiezan a movilizar todo lo que tiene que ver con la ideología de género y las conductas masturbatorias. Hoy aquí aparece la imagen, no sé si se ve, lo logras ver, parece que algo se ve, ¿ah? ¿Sí? Algo se ve ahí, aparece una imagen donde aparecen niños que están ejerciendo la masturbación. ¿Ya? Mira, Entonces, existe en Chile, esa es la evidencia para la persona de apellido Lillo, me parece. mira, Mari Christel Fermer dice, es la nueva ley ESI que se vota la próxima semana en el Congreso. Se va a votar supuestamente bueno, online, pues. Y yo no sé si están trabajando realmente los diputados. Podrían hablar, bueno, aquí nos metimos en el tema del coronavirus, que ya no salimos. Bueno, como ciudadanos podemos luchar por los derechos humanos y niñas. ¿Podemos hacer algo en contra de esto nosotros como ciudadanos comunes y corrientes? Yo creo que apoyar a la gente que está trabajando para que esto no se apruebe, porque esto es nefasto, esto abre las puertas, o sea, en primer lugar amarra muchos proyectos de ley donde lo que se quiere es que el Estado se apropie de los niños y tú sabes que detrás de eso hay un negocio. Entonces, aprobar esta ley amarra otros proyectos, otro tipo de cosas que se quieren implementar en Chile. Entonces, por eso que es tremendamente peligroso, yo creo que hay que unirse con los Twitter, con las campañas que se están haciendo para que la gente haga saber que sus hijos no pueden estar en manos solamente del Estado y que el Estado le eduque, lo hipersexualice, porque eso no es, o sea, eso le va a generar un trauma. Nunca se ha hablado de los traumas que le quedan a los niños. En ese sentido, perdona, estoy de acuerdo contigo, pero Margarita, la otra vez tuvimos un streaming la semana pasada con Pamela Pizarro, con Edison Gallardo, ex Sename, y conversamos este tema del tema de porque claro, muchos están diciendo con mi hijo no te metas y que el Estado no se apropie del derecho a educar a los niños. Pero, ¿qué pasa con estos niños también que no han nacido en la misma suerte de esos hogares bien constituidos con ambos papás o que tienen un hogar físico estable para poder desenvolverse como niños? ¿Qué pasa en estos casos de los niños que están desamparados, por ejemplo? ¿Acaso no es el Estado el que tiene que hacerse cargo? Claramente tú has visto que ha sido desastroso lo que lo que ha ocurrido en el Sename. Ya hay todavía, nosotros teníamos información, como te digo, yo trabajé en la PDI, nosotros teníamos información confidencial, que obviamente yo no la puedo revelar porque todas esas cosas se tienen que investigar. Imagínate, o sea, esos niños que son vulnerables fueron más transgredidos aún. Y fíjate que ahora lo que se está buscando es apropiarse de los otros niños que tienen padre, madre, o que tienen una familia, o que tienen alguien que los proteja, figuras significativas, para también apropiarse de ellos. Entonces, por eso que es importante que la gente sepa esto, que se coloque en discusión y que la gente se entere de lo que está ocurriendo. Fíjate que estos modelos, también a mí me tocó participar en una investigación internacional de un abuso sexual donde una madre escapa con su hija porque fue abusada en Noruega. Y fíjate que en Noruega ellos, el Estado, cualquier cosa que ellos vean, o sea, porque no le dieron credibilidad a la madre porque había sido víctima de violencia intrafamiliar, pero de una violencia grave por parte de la pareja que tenía allá en Noruega. Y como él era noruego y ella era latina, los latinos le dicen los cabecitas negras. Entonces, obviamente, tenía mucho más crédito el padre de la niña, que era el abusador en este caso, y por lo tanto el Estado, el tribunal le quitó, la niña le iba a quitar la niña a la madre, y la madre en ese contexto huye a Chile. Y ahí nosotros nos enteramos de los centros que son como los cenames de allá, pero que son absolutamente mucho más nefastos, porque en realidad tienen inclusive denuncias de muchas personas de otros países también porque les quitan a los niños y en realidad tú no sabes lo que pasa con los niños en esos centros. Conversábamos también
que estos centros igual tienen, porque claro, siempre culpamos al Estado de todo, pero hoy día los sostenedores de Sename principalmente son privados. Lo que pasa es que no hay fiscalización del Estado y no hay un A ver, Estado que realmente garantice el cuidado de los niños. Ese es el tema también. Porque claro, yo le pregunté, por ejemplo, ¿en qué va a quedar la tuición de esos niños que no tienen la suerte de tener papá y mamá o un hogar que los cobije? ¿Acaso no tiene que ser el Estado el que tiene que hacerse cargo? El problema es que el Estado hoy día está en manos de psicópatas. Ese es el tema. o sea, el Porque problema si fuera un sí, Estado que realmente protegiera a los niños, claro, nos quedamos tranquilos, pero eso no pasa. claro, el problema está en que nosotros nos estamos dando cuenta que esta ideología de construccionista que toma estos coeficientes de construccionista está plagando a todas las personas. Por lo tanto, tú me dices el Estado, pero el Estado también lo manejan personas, y esas Claro. personas que manejan el Estado tienen esas ideologías, esas creencias que también están instalando en la sociedad. Si esto se empezó a instalar de alguna forma lentamente, paulatinamente. Claro, bueno, sigo compartiendo algunos mensajes. Aquí dice, el proyecto habla de párvulos, eso desde los 2 años y medio. O sea, ya es como demasiado, 2 dedos de frente, la clase política Y ya está que, sobre... claro, y que las personas entiendan, mira, es sumamente importante. Nosotros no nos oponemos, yo personalmente, a la educación sexual. Recordemos que la educación sexual en los niños pequeños tiene que ser un enfoque proteccional. ¿Ok? Claro. Perfecto, desde ahí partimos. Entiendan que un niño no está preocupado de tener eh, sus derechos sexuales porque él no está expresando su sexualidad. El niño de los 2 años está aprendiendo, acuérdate, está terminando de aprender a caminar, Cristian. ¿Te acuerdas tú, si tienes hijos, la motricidad fina y gruesa? El niñito recién está en el control de esfínter, está aprendiendo a hablar. Es un niño que a veces tienen problemas de lenguaje y que tú tienes que ayudarlos a hablar bien para que puedan tener una lógica, adaptarse al mundo, tratar de ir paulatinamente, explorar el mundo. Y tú le vas a introducir la sexualidad, asunto que no corresponde a esa edad, no tiene absolutamente, es anticientífico, no corresponde. La sexualidad tiene que ver cuando ya los niños empiezan en la pubertad a hacer preguntas, porque obviamente el organismo está también con las hormonas y su sistema nervioso está preparado para poder procesar esa información porque es compleja. Si la sexualidad no es un acto reflejo, como lo quieren hacer pensar y como le quieren hacer creer a las personas. O sea, ¿desde cuándo, Cristian, nosotros tenemos derechos sexuales y reproductivos de los niños? ¿Desde cuándo se reproducen los niñitos de 2 años, 3 años? Por favor, contéstame, dime, ¿desde cuándo? No, pero es que es una aberración, o sea, no, pues no se puede aceptar ese tipo de cosas. Oye, Margarita, mira, por ejemplo, tú nos dijiste cómo nos sacamos esto de encima. Tú dices apoyar a gente que esté en contra de esta nueva ley. Pero al Yo chubano, yo creo que no solo apoyarla, sino que yo creo que cada uno puede, a través de las redes sociales, así como las redes sociales se han ocupado de invadirnos con el deconstruccionismo a través de saturar y copar la información con eso, entonces nosotros tenemos que usar la misma forma que hicieron para ayudarnos. Ahora, una de las cosas que es importante, yo invito a las personas que están escuchando este programa, 100 que personas. por favor tengan estas personas que lo que le importa al método intelectivo, que es lo que yo estoy planteando, nosotros tenemos que superar la ignorancia, y para superar la ignorancia hay que estudiar. O sea, hay autores, todo esto está trabajado, muy bien trabajado. Foucault ya hablaba de la biopolítica, porque supuestamente iba a controlar la población mundial, y Claro. para controlar la población mundial tendrían que matar personas, por ejemplo. Claro. Entonces, fíjate que eso es Eso es lo también que quieren y están haciendo ahora con claro, este tema. pero todos esos conceptos vienen de esos autores que para ellos son grandes pensadores, porque ellos les sirven casi como que si fueran dioses. En realidad no son ni tan grandes pensadores, son personas que siguen las ideas de los otros. Está Derrida, hay personas que han teorizado y que tú vas viendo, que van copiando y van siguiendo una misma línea. Pero acuérdate, la perversión se transgrede a sí misma. Por eso que
cuando tú dices, oye, se va a validar la pedofilia, fíjate que no es casualidad, Cristian, que nos estemos encontrando cuando existen varios países, cuando ya se ha introducido la ESI, que hayan promovido, porque antes estaba el grupo NAMBLA, que era un grupo de asociación de pedófilos. Ahora De es el Rolando Jiménez, donde estuvo Rolando Jiménez, ¿no? Yo estoy nombrando el grupo NAMBLA, que es una agrupación de asociación de pedófilos americana, que era la Asociación de Hombre-Niño, que eso es mentira, nunca ha habido amor, porque resulta que la relación de un adulto que abusa a un niño es una relación cáustica, una relación que va derruyendo lentamente a ese niño y le va derruyendo todo su aparato cognitivo, su aparato emocional, le va destruyendo la vida, le va generando un trauma tan importante que cuando tú entrevistas a las personas que han vivido esa experiencia, tú puedes tener muchos destinos del trauma. Pero mira, ¿por qué te quiero explicar? No es casualidad que ahora surja otro grupo que se llama MAP, que me llegó por redes sociales. Vamos al tanto. Donde van, ¿sabes lo que dijeron? Que van a promulgar el Día del Orgullo del Pedófilo. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Y fíjate que habían profesionales, colegas, psicólogos, qué sé yo, donde hablan como que esto fuera un trastorno de angustia. Y no. Acaban de tener un grande enemigo desde Chile Digno con respecto a ese movimiento, les digo al tiro. Mira, fíjate que la pedofilia no es un trastorno de ansiedad. La pedofilia es una parafilia que está definida en el DSM-5 y todos los DSM, que son los manuales de diagnóstico, y también en el CIE-10, que es un interés sexual y primordial por los niños menores de edad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esas personas, ¿me entienden?, tienen esta desviación sexual porque la sexualidad es entre adultos, no es con los niños. Y la ESI, al despertar la sexualidad en los niños, porque eso es lo que está movilizando, va a despertar también que exista, lo más grave, la sexualidad entre los niñitos pequeños, va a despertar la sexualidad de niños pequeños con otros niños y la sexualidad de los niños con adultos. Entonces va a desaparecer la pedofilia, se va a legalizar. Entonces no es raro, Cristian, que nos encontremos con que hay varios países donde se está movilizando la ESI y ellos justo, porque las casualidades no existen, justo casualidad que ellos van a promulgar eso. ¿Qué te parece a ti? Bueno, aberrante, pues. De hecho, aquí me están mandando algunos mensajes por interno con algunas fotografías que me la envía Mari Cristel Felmer. La voy a compartir, es bien fuerte, pero esta cuestión yo soy diseñador gráfico, me manejo en Photoshop, se las voy a mostrar y van a quedar, pero choqueados. Se las voy a mostrar, espero que no nos bloquee la transmisión, porque claramente este tema también es delicado lo que vamos a mostrar. Miren, no sé si lo alcanzan a ver. Espérense, ahí está. Está cargando, parece que no. Está medio lento mi WhatsApp. Bueno, no hubo mucho. Bueno, pero la voy a mostrar más adelante. Está un poco lento. Voy a descargarle. Ahí está. No está. La quiero mostrar porque es bastante. Mira, ahí no sé si la están viendo. ¿La estás viendo? Imagínate, ese tipo de educación a los niños. O sea, ya esto es absolutamente choqueante, de verdad. Sí, bueno, Cristian, yo te mandé a tu celular, no sé si poder ahí las imágenes del libro de Conociendo mi cuerpo y sus emociones, y ahí salen imágenes donde aparecen los niños pequeños ejerciendo masturbación, y que ya está en Chile, que ya se ocupa en Chile. Así es que la ESI, imagínate lo que va a hacer si se logra aprobar este proyecto de ley, qué contenidos van a hacer, y van a ser obligatorios. O sea, un padre, una madre no se va a poder oponer porque va a ser obligatorio. O sea, no van a tener es como lo que ocurre en Canadá. En Canadá, las personas que se oponen inclusive pueden ir detenidas, los llevan detenidos presos, cumplen cárcel. La realidad supera la ficción, muchas veces nosotros lo decimos, venimos hablando del tema del nuevo orden mundial, mucha gente no lo cree, y bueno, todas estas cosas, mucha gente apunta a los que hablamos de conspiranoicos, de que somos salfate, pero tenemos harta razón de las cosas que estamos diciendo. Bueno, vamos a compartir más información en la semana. Me gustaría, Margarita, que
contar contigo para alguna columna para Chile Digno, independiente, yo no sé si pertenece a alguna orgánica, yo te traje aquí como Margarita Rojo, y por las cosas que tú hablas, y agradezco mucho que tú estés acá con nosotros. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Oye, cuéntame, tú dijiste hace un rato que apoyáramos a gente a lo mejor que esté en contra de esta nueva ley. Pero lamentablemente, principalmente esta oposición a esta ley está principalmente encabezada por sectores de derecha. Y a nosotros, como soberanistas, que estamos contrarios a la izquierda y a la derecha, nos hace un poco de ruido y nos molesta un poco apoyar quizás algún político que sea de derecha. Pero yo encuentro que en este tema tenemos que estar juntos, porque esto ya va más allá de la izquierda y las derechas, ¿no? O sea, claro, claramente va más allá de las izquierdas y las derechas, y yo insisto que en Chile no existe la derecha. Yo creo que aquí todo el mundo se ha deconstruido, todos los políticos, por el poder, porque como dice Gramsci, acá hay una hegemonía política y nadie quiere estar fuera de este poder, y el tema es que para que nosotros nos quedemos, Cristian, sin esta concepción de que la gente dice que el nuevo orden mundial corresponde a una teoría conspiracionista, no. Aquí, si nosotros sistematizamos a través de la deconstrucción y lo sistematizamos a través del método intelectivo, que es muy difícil explicarlo hoy día en un poco tiempo, porque esto toma mucho tiempo de poder entenderlo, yo lo que los invito es a estudiar y a investigar, que investiguen cuáles son las organizaciones que están detrás de estos proyectos. En este momento, yo creo que fue una antesala, tal vez en otro programa podamos hablar nosotros de qué se trata las organizaciones que están detrás de esto, que están financiando económicamente, están movilizándolo, y tú te vas a dar cuenta, y la gente que a lo mejor piensa que no, están de forma operativa financiando y promulgando estas ideologías de construccionistas. Entonces, imagínate, perdona Margarita, nosotros queremos ser partido político. Imaginemos que llegamos al poder y tenemos presidente de la República. ¿Estas instituciones como ONG tienen que ser expulsadas de Chile? bueno, la verdad es que ahí cuando tú me estás diciendo qué es lo que van a hacer, si lo hacen o no, en realidad a mí difícilmente me podría pronunciar acerca de eso. Yo lo que creo es que habría que entender qué es lo que se quiere, primero qué es lo que se quiere hacer con el país. Si tú me dices, Margarita, nosotros queremos romper con todas estas ideologías, hay muchos países que han roto relaciones con ese tipo de organizaciones que están buscando esas ganancias secundarias a través de un concepto de deseabilidad social. Tenemos la OMS, la ONU y Claro. tantas organizaciones más. Entonces, algunos países simplemente cortan vinculación con ese tipo de instituciones que en realidad en este momento no están cumpliendo lo que dicen cumplir, están en otra situación cumpliendo otros dictámenes para tener el orden mundial, que es lo que hemos estado hablando, o sea, que deja de ser una teoría conspiracionista, o sea, basta que alguien investigue. Yo, como tengo años de investigadora, uno siempre investiga la fuente y sigue el hilo conductor y se puede dar cuenta de lo que estamos hablando. Preocupante, Margarita, nos dejaste en shock con todas las cosas que nos dijiste. De verdad ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Esperamos, bueno, hay muchos comentarios, si me pongo en pantalla vamos a estar hasta las 12 de la noche aquí compartiéndolo. Y bueno, Margarita, te quiero agradecer, primero que todo, por parte de nuestra orgánica Chile Digno, de haber estado con nosotros, nos ha quedado absolutamente claro. Y me gustaría que quizás nos recomiende alguna página que nosotros pudiéramos seguir, una organización o algún grupo de Facebook o que podamos informarnos más sobre estos temas. Mira, la verdad es que no te puedo decir en este momento, porque yo soy una investigadora independiente que llevo muchos años estudiando esto lo empecé a estudiar cuando empecé a estudiar inteligencia, estudié en la NEPE, después estudié un magíster en la Policía de Investigaciones, como te digo, estudio con un profesor que está terminando un libro y que me pidió que por favor no lo nombrara, es un método intelectivo. Yo lo que sí te puedo decir es que invito a la gente a investigar, quiero ser sumamente clara, la ESI no tiene ningún fundamento científico, es anticientífica, y cuando la ESI dice que sin sesgo está mintiendo y está falseando, porque sí tiene un importante sesgo, y ese sesgo tiene que ver con la ideología de género. Y investiguen qué es lo que es la ideología de género, por favor investiguen, y voy a decir claramente ese libro que
que es el libro que yo les señalaba, que es súper importante que lo sepan para que lo puedan leer, que es el libro sobre una persona que hizo este libro, que es Alicia Rubio, que dice: cuando nos prohíben ser mujeres y os persiguen por ser hombres. Es de Alicia Rubio, una autora española, que ella está viviendo en Estados Unidos, me parece, y que es muy importante porque es bastante científico para que se puedan ilustrar, lo pueden comprar por internet el libro, lo lean, investiguen y así sigan investigando, leyendo y entendiendo de qué se trata esto. Pero quiero ser sumamente enfática, la ESI es anticientífica, y cuando les dicen a ustedes que es sin sesgo porque va a incorporar a todo el mundo y que es transversal en toda la política, es falso, porque sí tiene sesgo, porque incorpora la ideología de género. Y otro elemento, cuando dicen que quieren entregar una educación sexual, el problema no es la educación sexual, el problema es el sentido que le están dando a esa educación sexual, y esa educación sexual tiene que ver con ribetes de construccionista. Y yo los invito a estudiar el deconstruccionismo para que entiendan de qué se trata y qué es lo que busca. Eso, Cristian, yo creo que eso les Oye, puedo Margarita, recomendar. y perdona por alargarme, ya te estaba despidiendo, pero Mm, me nació otra pregunta, uh-huh. metiendo el tema político. ¿Este tema lo quieren meter en la nueva constitución? Porque nosotros, mira, te voy a ser bien sincero con nuestra Sí. postura. Nosotros queremos una nueva constitución para Chile, pero creemos que acá hay letras chicas, hay mucho interés de la ONU y hay mucho interés de meter las narices en esta constitución. ¿Hay peligro de que realmente esta nueva constitución para Chile tenga esta ideología o no? Alto peligro. Te lo digo al tiro porque la ONU tiene no sé cuántas vertientes en Chile. Te voy a nombrar más de 10. Me parece que son, no me acuerdo exactamente el número, que es impresionante la cantidad de tentáculos que tiene en Chile. Y que ellos también están preocupados. Hay una persona que declaró en este momento, no manejo el nombre para poder decir lo que inclusive habló en la televisión abierta de lo que estaban ellos preocupados para decir a Chile. Entonces, fíjate que si tú piensas, si lo que hoy día hemos podido establecer, que todos los políticos están ideologizados por una ideología que la podemos sistematizar y la podemos comprender, la pregunta es, ¿tú crees que esos políticos no van a, acuérdate que además la constitución no es una causa de la política, es un efecto de la política? O Claro. sea, las leyes, las constituciones y todo lo es un efecto de la política. Y si te estoy diciendo que la política es una ideología aplicada, entonces tú tendrías que decir cuántos políticos que te garanticen que no van a introducir la ideología que estamos viendo que se está metiendo en Chile para hacer. Entonces la respuesta es: corremos un alto peligro de que coloquen elementos como lo que estamos viendo con esta ESI, que claramente busca gananciales políticos. Todo esto es político y corresponde a un tipo de ideología, marcadamente. Bueno, Margarita, te damos las gracias y un aplauso por habernos acompañado. Y yo sé que hay mucha gente que te está agradeciendo por la clara y magistral explicación y esperamos tenerte con nosotros nuevamente. Yo, Cristian, te agradezco de verdad humildemente la invitación, porque en realidad estos temas son complejos de hablar. Como yo digo, tengo años estudiando este tema. Hay que estudiarlo, hay que aplicarse. Es difícil de comprender. Yo he tratado de hacerlo de una manera más simple, más clara, para que todo el mundo entienda, que las sociedades no cambian espontáneamente. Lo que hace, para modificar una sociedad tienes que modificarle la creencia a las personas. ¿Y cómo lo haces? Saturándolo a través del lenguaje en las distintas cosas que dijimos: televisión, películas, publicidad, libros, arte, todo, para que la gente empiece a creer cosas que no son. O sea, ¿cómo pasamos de pensar? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Cómo se normalizó, por ejemplo, el tema de la marihuana con las poleras. De hecho, la gente empezó a bajar los umbrales de tolerancia, o cómo la gente cambió de idea cuando pensaba que a lo mejor la virginidad era una virtud y después pensaron que no era una virtud. ¿Cómo pasamos? Eso es lo que hace cuando tú le cambias la creencia a las personas. Y esto está programado, es paulatino y progresivo. Y con eso yo me quedo
contenta de que la gente pueda entender que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, también en otras partes del mundo. Bueno, muchas gracias y aprovechamos también la instancia para invitarte mañana. Tenemos un programón mañana a las 21 horas. Vamos a tener a Rafael Harvey, el militar ex capitán del ejército que fue dado de baja por denunciar corrupción dentro de la Fuerza Armada. Así que esperemos, Margarita, nos puedas ver. Y gracias nuevamente. Esperamos contar contigo luego. Y gracias totales por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, Margarita. Bueno, muchachos, ya lo saben, esperemos que les haya gustado el streaming de hoy. La misión de nosotros como movimiento es informarlos. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Nosotros tenemos una línea, nosotros somos principalmente nacionalistas, soberanistas, no nos identifican ni la izquierda ni la derecha. Nosotros ¿qué queremos? Que la gente piense, razone, investigue y despierte sentido crítico. Mañana vamos a estar con Rafael Harvey, un ex capitán del ejército que denunció las malas prácticas de algunos generales, oficiales, y que lamentablemente por denunciar corrupción dentro de la Fuerza Armada, del ejército principalmente, fue dado de baja por el ministro Alberto Espina. Eso a nosotros como movimiento patriota nos duele en el alma. No podemos tener instituciones que están corrompidas y que se persiga a los que denuncian en vez de perseguir a quienes cometen actos ilícitos. Un gran abrazo, lo espero mañana con Rafael Harvey en Chile Digno y compartan el video, estuvo muy bueno, ¿o no? Un abrazo.